Hola, soy Laura Mascaró, bienvenidos de nuevo. Seguimos con la serie de vídeos dedicados al método Doman de estimulación temprana. Ya el otro día os expliqué cómo hacer los materiales del programa de matemáticas y del programa de lectura. Entonces hubo varias personas que escribieron preguntando cómo se hacía el programa de lectura, que es lo que voy a explicar hoy. Quiero aclarar primero que esto solo va a ser un resumen. No es para que después de ver este vídeo os lancéis directamente a hacer el programa. ¿Qué recomiendo siempre? Leer los libros de Doman, que sería Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé. Este digamos que es el básico porque explica la filosofía del método y esto es una cosa muy importante. Que yo os puedo explicar aquí cuántas palabras necesitamos, cómo las tenemos que enseñar, qué hay que hacer cada día, pero lo importante del método no es esto, o sea, no son las instrucciones, digamos. Lo importante del método es la filosofía y la filosofía viene explicada aquí. Entonces, una vez que nosotros entendemos cuál es la filosofía de este método, para qué se hace y cómo se tiene que hacer, entonces ya podemos pasar a las instrucciones de cada método, de cada programa, que en este caso sería cómo enseñar a leer a su bebé. Quiero aclarar también que tanto aquí como en el blog en tarkuskids.com, siempre que hablo del método Doman me refiero a los programas para niños sanos, porque el método Doman, como sabéis, o deberíais saber si habéis investigado un poco, empezó como un programa de estimulación para niños con lesión cerebral y de hecho sigue funcionando así, o sea, la base es para niños con lesión cerebral, pero como el programa funcionó muy bien, decidieron adaptarlo también para niños sanos y este es el que nosotros estamos haciendo. Cuando yo hablo de método Doman, tanto de lectura como de matemáticas como cualquier otro, siempre me estoy refiriendo al programa de niño sano. Si tú tienes un niño con lesión cerebral o con algún otro tipo de dificultad, entonces tienes que buscar el otro método, aunque la base es la misma. Entonces necesitamos primero estos libros para leerlos. En este te explican exactamente paso a paso lo que conté el otro día de cómo hacer los materiales y lo que contaré ahora de cómo utilizarlos, que veréis que es muy sencillo. Muchas veces la gente se lía un poco cuando leen el libro o cuando leen un resumen en internet, se lían un poco con el tema de cuándo pasar de la primera fase a la segunda o a la tercera, porque el programa tiene varias fases, aquí vamos a ver solo la primera. O se lían también respecto a cuántas palabras enseñar cada día, cómo lo hago para saber qué palabra pongo, qué palabra quito. Es mucho más simple de lo que parece al principio, la primera vez que lo lees o que lo escuchas. Y luego hay otra cosa muy importante, que el propio Doman te dice que aquí las instrucciones no son lo más importante. Entonces, él te dice que cada día enseñes 25 palabras, de las cuales 5 serán nuevas y tienes que enseñarlas 3 veces cada día. Pero si no puedes hacer esto porque te falta tiempo, porque no has estado bien organizado, por lo que sea, porque ese día has estado fuera de casa todo el día, no pasa nada. Él siempre dice, es mejor enseñar 25 palabras es el ideal, pero es mejor enseñar 20 si no puedes enseñar 25, mejor 20 que ninguna, o mejor 5 que ninguna, incluso mejor una que ninguna. Entonces vamos a hacer lo que buenamente podamos. En ningún caso tenemos que estresarnos para intentar llegar al máximo, que es el que explica el método, digamos, cómo sería correctamente. Cualquier cosa que hagamos, daño no nos va a hacer y en cambio beneficio sí, entonces mejor hacer poco que no hacer nada. Dicho esto, vamos a empezar por las palabras. Ya os expliqué el otro día cómo hacerlas, que es muy facilito, realmente se pueden comprar también. Yo prefiero hacerlas porque así las personalizo y le pongo a cada niño las palabras que para él tienen más significado. Sobre todo con Víctor, que hemos empezado desde muy pequeñito, hemos empezado con 3 meses y medio y claro, el vocabulario que le estoy poniendo a Víctor es muy básico. En cambio con Damián, con mi hijo mayor, empecé cuando él ya tenía 2 años. Entonces su vocabulario realmente era mucho más elevado que el de un bebé de meses. Por tanto, su programa de lectura incluía palabras un poco más complicadas que las que vais a ver aquí, que son súper sencillas. Yo en el caso de Víctor he añadido un bit que es palabras. Esto no es del método Doman realmente, pero como Doman te invita siempre a que inventes, a que modifiques el método
a tu gusto y a tu necesidad y según las necesidades también del niño, lo que hago es que después de haber hecho las 200 primeras palabras, que son estas, decidí hacer esta, que dice palabras. ¿Y qué hago con esta? Se la enseño cada vez que vamos a hacer el programa. Es decir, las 3 veces al día cuando yo le voy a enseñar las palabras, primero le digo, vamos a leer unas palabras y le enseño este bit. De modo que este bit lo ve 3 veces al día. Supongo que se llegará a aburrir de verlo, pero la verdad es que ahora, en cuanto ve que me estoy acercando con esto en la mano, ya empieza a dar muestras de alegría, que eso es fascinante cómo lo pueden hacer. Entonces, vamos a ello. Tenemos 200 palabras que hemos escrito y hemos escrito la primera siempre, el nombre del niño, súper recomendado. La palabra en rotulador rojo, grueso, sobre blanco, y por detrás escribimos la misma palabra, más pequeñita, en bolígrafo o lápiz. ¿Para qué? Para que cuando le enseñemos esto así al niño, nosotros por aquí estemos también leyendo la palabra y no nos equivoquemos. Y si le estoy enseñando a Víctor, no le diga otra palabra porque yo me haya confundido. Y no me voy a confundir porque aquí lo tengo escrito y lo estoy viendo a la vez que él. Esto es importante y no cuesta mucho hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el primer día 5 palabras. En este caso vais a ver que son las 5 primeras, siempre son muy básicas. Y las vamos a enseñar. A mí en este caso este tipo de cartulina no me gusta mucho porque a veces cojo 2 en vez de una porque son muy finitas. Pero bueno, no suele pasar y me suelo dar cuenta. Entonces vamos a decirle al niño que vamos a leer unas palabras o como se lo queráis decir. Y entonces se las vamos a pasar desde la de atrás hasta la de adelante. ¿Por qué? Porque la de delante yo no sé cuál es ahora mismo porque no la veo. En cambio, la de atrás, como lo tengo aquí escrito a boli, yo sé que la de atrás es abuela. Entonces la cojo y digo, abuela. Y acto seguido ya leo la siguiente y digo, mamá, papá, Damián y Víctor. Y ya hemos hecho la primera sesión. Hay que hacerlo rápido. Yo ahora lo he hecho lento para que lo vierais, pero hay que hacerlo lo más rápido que se pueda, sin atropellarnos, pero simplemente tiene que estar el tiempo justo que necesitemos para decir la palabra, no más. No hace falta que nos quedemos así delante del niño. Abuela. Y que se la dejemos 5 segundos. Porque 5 segundos para un niño pequeño es mucho tiempo. Y a veces incluso va a parecer que el niño está mirando para otro lado, pero en realidad lo ven, a menos que esté muy girado, a lo mejor ha perdido la atención, pero normalmente lo van a ver. Y en muy poquito tiempo, muy poquitos segundos, ellos ya ven la palabra. Entonces hay que tener en cuenta, es importante que no vayan seguidas 2 palabras que empiecen con la misma letra. ¿Por qué? Porque los niños primero aprenden a reconocer la palabra como si fuera un dibujo. Se aprenden la forma de la palabra completa. Pero luego van descubriendo que la palabra está formada por unas piececitas más pequeñas, que ellos no lo saben, pero son las letras. Entonces la primera que consiguen distinguir es la inicial de la palabra. Claro, si yo le enseño abuela y después le enseño agua, el niño las puede confundir, porque lo único que reconoce de momento es que la palabra empieza por A y le voy a provocar un poco de conflicto. Entonces, lo que hay que intentar siempre es que, como los grupos van de 5 en 5, pues que en un grupo de 5 no haya 2 palabras que repitan inicial, pero en el caso de que las repitieran, simplemente no ponerlas juntas. Una vez que hemos enseñado esto, lo que vamos a hacer es cambiar el orden de las palabras para que la próxima vez que se las enseñe las vean en un orden distinto y empiece, por ejemplo, con Víctor y después abuela y después Damián y después mamá y después papá. Es un orden diferente de la primera vez. ¿Por qué? Para que el niño no memorice el orden. Porque si lo memoriza, si siempre lo oye en el mismo orden, va a memorizar ese orden y ya no va a atender a lo que está viendo. Y va a saber que después de papá viene mamá y que después de mamá viene abuela y que después de abuela viene y así. Entonces, estas son 2 cosas importantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer día vamos a enseñar 5 palabras, 3 veces. En teoría, las 3 sesiones tienen que estar separadas entre sí al menos por media hora. El segundo día vamos a enseñar estas 5 palabras y 5 más. Yo, para no liarme, lo que he hecho es que he cogido este calendario grande que tiene espacios en cada día
y he escrito 5 palabras para cada día, de modo que yo sé cada día qué 5 palabras nuevas le voy a enseñar. El primer día enseñamos 5, el segundo día enseñamos 10, el tercer día 15, el cuarto día 20 y el quinto día 25. Y cuando ya tenemos 25, esas 25 las enseñamos hasta el día número 7. A partir del octavo día, o sea, la segunda semana, lo que haremos es, en teoría, retirar una palabra de cada grupo y añadir, que son 5 grupos, añadir 5 palabras nuevas, una palabra a cada grupo. Es decir, cogemos cada grupo, a este grupo le quitaría una, por ejemplo, le quitaría a Víctor, que ya la ha visto durante 7 días, y le añadiría una palabra nueva. Yo lo que hago para no complicarme es retirar el grupo entero. Es decir, yo el octavo día retiré todas las palabras del primer día y añadí 5 palabras nuevas, un grupo entero nuevo. El método realmente tal como lo dice Doman es quitando una palabra de cada grupo y añadiendo una palabra nueva a cada grupo. Esto ya luego va a gusto de quien lo haga, lo que os resulte más cómodo. Y luego lo que vamos a escribir también por detrás es la fecha del primer día en que le hemos enseñado cada palabra, porque así sabremos cuándo tenemos que retirarlas. Yo en este caso, para aclararme, para no tener que estar cada día calculando qué tengo que poner, qué tengo que quitar, cuántos días le he enseñado cada palabra, lo que he hecho es que en el calendario he apuntado las 5 palabras del día y además a cada día le he apuntado de qué día tengo que quitar el grupo. Por ejemplo, el día 10 tengo aquí apuntado 5, significa que el día 10 retiro las palabras que empecé a enseñar el día 5. Vale, esto para no complicarme, porque así no tengo que pensarlo. Cada día yo vengo, miro aquí, veo qué palabras tengo que añadir, qué palabras tengo que quitar y ya está, y es muy sencillito. Entonces vamos a hacer esto hasta que completemos las 200 palabras. Cada día 5 nuevas y 5 que las retiramos. En mi caso yo retiro las 5 más antiguas. Y cuando lleguemos a las 200 vamos a pasar a la segunda fase, que son parejas de palabras. Entonces, estas 25 cada día, 3 veces, ¿de acuerdo? Separadas un poco en el tiempo, si podéis. En teoría, cada grupo se tiene que enseñar por separado, es decir, le tienes que enseñar las palabras de 5 en 5. Yo, como hay muchas veces que no tengo todo el día disponible para hacer esto porque estamos fuera o porque estamos haciendo otras cosas, le enseño 25 palabras de golpe. Porque yo veo que tanto en el caso de Damián, que era mayorcito ya cuando empezó, como en el caso de Víctor ahora, que es pequeñito, veo que lo aguantan bien. Una de las normas también de este método es que el niño se tiene que quedar con ganas de más. Es decir, que si tú ves que enseñándole 5 palabras ya se empieza a aburrir, a lo mejor le tienes que enseñar solo 4 o solo 3 para que no llegue a aburrirse, que no se llegue a cansar y que siempre quiera más y esté esperando la próxima sesión con alegría y la coja con ganas. Pero si tenéis niños como los míos que aguantan perfectamente 25 de una tacada, pues lo podéis hacer. Para mí es muchísimo más práctico. Entonces, en estas palabras que ya vimos cómo hacer la lista, es muy importante hacer la lista de todas las palabras antes de empezar a escribirlas en las cartulinas, porque si no es fácil que luego pues, te repitas o que te falten, por ejemplo, adjetivos o verbos. ¿Por qué? Como la segunda fase es parejas de palabras, lo que vamos a hacer, no sé si voy a encontrar dónde están mis adjetivos. Por ejemplo, a ver, podríamos poner, no encuentro los adjetivos, así. Pondríamos, por ejemplo, en la segunda fase, cuando ya hemos enseñado las 200 palabras, le enseñaríamos Víctor contento. En este caso no sería el mejor ejemplo porque nos faltaría el Víctor está contento, que entonces sería de la tercera fase. Pero, por ejemplo, si hemos escrito colores, pues podemos poner una de las palabras de aquí, por ejemplo, mesa roja, y le enseñaríamos así, mesa roja, juntas. Esa sería la segunda fase, después de haber enseñado las 200 palabras. Y el método no tiene más misterio, simplemente muy recomendable preparar todo el material antes de empezar para que no nos quedemos
sin tarjetas preparadas y que el niño quiera más y nosotros no hayamos tenido tiempo de prepararlo. Entonces, primero preparamos las 200 palabras. Si el niño ya es mayorcito, por ejemplo, en el caso de Damián, que empezó con 2 años, lo podía haber hecho con una cartulina un poco más pequeña y con letras negras. Pero si el niño es pequeño, como el caso de Víctor, que tiene 4 meses, necesita que las letras sean rojo sobre blanco porque su canal visual todavía no está muy desarrollado, todavía está madurando, y entonces el rojo sobre blanco tiene un contraste muy fuerte, entonces eso lo ve muy bien. Y nada más, recordáis que la regla de oro es que si no os estáis divirtiendo, que lo dejéis, que no va a pasar nada por no hacerlo, incluso no va a pasar nada porque lo dejéis durante unos días o durante unos meses y lo retoméis más adelante. Y luego lo que hacemos nosotros también es utilizar algunas palabras. Por ejemplo, si vamos a salir de paseo, a veces le enseñamos, vamos de paseo. O, por ejemplo, el otro día yo tenía la palabra botella y justo había una botella en la mesa, entonces se lo enseñé, le enseñé la palabra y la botella. Esto en parte lo hago porque como es un bebé muy pequeñito, yo aquí le estoy enseñando palabras escritas que él realmente a lo mejor no las ha oído nunca o las ha oído pero no las relaciona todavía con un objeto. Porque claro, en 4 meses de vida pues no ha tenido tiempo de aprender mucho vocabulario. Es diferente si empezáis con un niño más mayorcito. Ya veis que no es nada complicado. Lo más complicado suele ser a veces encontrar el tiempo para escribir las tarjetas, que si no siempre las podéis comprar, y organizar realmente las palabras que hay que enseñar cada día, las que van a ser las 5 nuevas y las 5 que vamos a retirar, porque si no es fácil, sobre todo si no lo haces todos los días, que deberías hacerlo todos los días, es fácil a veces que te descuides y al final, si tampoco has apuntado aquí la fecha en que empezaste a verla, al final llega un punto que ya no sabes qué has enseñado, qué tienes que retirar, cuáles son las más antiguas. Entonces, por eso va muy bien tomarse un tiempo, o sea, no precipitarnos en empezar a hacer el programa, sino primero tomarnos un tiempo para organizarlo, para preparar los materiales. Y si podéis hacer un calendario como este, por ejemplo, a mí esto me va de maravilla.